Buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias por esta posibilidad de estar conversando sobre este tema que nos acucia, nos preocupa y en algunos casos nos angustia. Hoy lo llamamos lawfare, es decir, usar la ley. De ahí viene la contracción, warfare, usar la ley como arma de guerra. En una última publicación de Bielsa y Peretti, ellos dicen que ya no es necesario los Videla ni los Castelo Branco. Es suficiente con tener un juez moro y sucedáneos del juez moro en numerosos lugares y numerosos ámbitos judiciales. Pero antes de entrar en esto, yo quiero leerles algo que me parece que habla un poco de la prehistoria de este movimiento que gracias al impulso de algunas variables que todavía no se ha dicho, o si algo Cecilia dijo, lo soslayó, lo dijo, lo apuntó, se hacen carnadura para lograr establecer, estructurar, definir este tema del lawfare. No es nuevo, no es nuevo. Tanto así que el libro de Bielsa y Peretti hablan de la huelga agraria en Santa Fe del año 1912 y de cómo, entre los cuales estaba el Gran Diario de los Argentinos de Rosario y la Prensa y La Nación de Buenos Aires, de cómo deshonraron, estigmatizaron a Netri, a Capdevila, a Juan B. Justo y a los líderes de ese movimiento tan significativo, no solo para la provincia de Santa Fe, para el país entero. Tanto así que esos líderes recibieron procesos inventados, torturas, Capdevila muere posteriormente a raíz de las torturas, atentados, como en el caso de Netri, infamias, deshonras, como en el caso de Juan B. Justo. Una de las cosas que acaba de decir Juan, bueno, yo le digo Lewis, es Juan Lewis para la mayoría, es eso de que ¿por qué hay que explicar que no soy un delincuente? No, en los debidos procesos según Constitución, el imputado no tiene que explicar su inocencia. Es el fiscal el que tiene que demostrar su culpabilidad. El imputado es imputado, se supone, frente a una acumulación de pruebas, porque en la cabeza del fiscal está la persecución de la acción pública. Si el fiscal no logra reunir pruebas, el imputado no tiene que decirle, mire, soy inocente. Pero volviendo a esto, quiero leer algo que solía leerles a mis alumnos, de Fernando Savater en una obra Apología del Sofista, de hace unos cuantos años, es de 1986. Y dice, en todo proceso, el lenguaje aparece como protagonista. Los abogados y los jueces son los que hablan. A través de esas palabras se transmite la realidad existencial de lo que se quiso decir y no se dijo, de lo que se dijo sin querer, de lo que no podemos decir y de lo que es preciso decir aunque no sepamos. Es decir, alguien podrá preguntar, ¿entonces el proceso penal es un juego? En parte es un juego de palabras. En parte es un juego de construcción de pruebas. En parte es un juego que puede convertirse en siniestro y en perverso. Porque en mi paso por la política observé con mucho estupor, porque yo venía de la academia, que muchos colegas
parlamentarios abominaban de una corriente fundamentalísima para Occidente que se llama la corriente del garantismo penal. Son antigarantistas. Cuando nuestros constituyentes del 53, mirando Virginia, fueron garantistas avant la lettre, antes de la letra, dirían los franceses, ¿verdad? Porque ¿qué otra cosa sino garantismo es el artículo 18, 19 y luego el 14 con la enmienda del 57 de la Constitución Nacional? ¿Por qué son antigarantistas? Porque están convencidos que el garantismo lo inventó Zaffaroni. Señores, es un error. Es un error. Cuando uno es anti algo, por lo menos tiene que investigar anti qué. El garantismo es una corriente italiana, fundamentalmente de Ferraioli, fundamentalmente, con algunos aportes de Pavarini, de Baratta, y acá me interesa sumar al análisis del lawfare, probablemente porque me dediqué unos años a eso, a los representantes de la criminología crítica. Porque he discutido con compañeros senadores, más que con compañeros diputados, y no voy a dar el nombre porque no quiero comerme una querella, pero he puesto en duda que han egresado verdaderamente de alguna facultad de Derecho. Lo digo con razón, he puesto en duda. Porque ¿cómo les puedo decir? El desconocimiento de lo que es el garantismo, si el derecho no es garantista, es no derecho. Es el derecho de Videla, es el derecho penal del enemigo, dijera Jacobs y algunos otros. No puede pensarse en un ordenamiento jurídico democrático sin garantismo, porque el garantismo es el debido proceso. Weber hablaba del derecho según Constitución, del debido proceso según Constitución. Y en la Argentina tenemos representantes eximios, además de Zaffaroni, que es el más grande penalista vivo que tenemos en este momento en la Argentina. Tenemos la escuela crítica del derecho con Carlos Cárcova y Alicia Ruiz, con David Baigún, con Eduardo Bacigalupo, que se exilió y sigue viviendo en España. Es decir, hemos tenido representantes de primerísimo nivel. Ahora, ¿por qué ligo este desconocimiento del garantismo con el lawfare? Porque si se usa la ley como arma de guerra, como dicen los norteamericanos, the law as a weapon of war, no necesito leyes. La ley puede ser sacrosanta y perfecta, cristalizada. Necesito jueces que en la interpretación de la ley tergiversen lo que la ley dice. Y ustedes saben que la cuestión de la interpretación es una cuestión muy debatida en el campo jurídico y es una cuestión ambigua, con lagunas jurídicas y, como decía un gran analista norteamericano, pero que se puede aplicar a otras cortes, la Corte dice lo que la Constitución dice que ella dice. ¿Sí? Es cierto. No, la Corte no dice lo que la Constitución dice, dice que la Constitución dice porque ella lo dice. Y ahí traigo otro personaje, que es uno de los más grandes sociólogos, ya fallecido, ¿no?, pero de la segunda mitad del siglo XX, que es Bourdieu, que tiene una obra fantástica, magnífica, que habla de campos. El campo de lo jurídico es el campo del poder. Tiene una obra que se llama Derecho, Clases Sociales y Poder. Si hay alguien que estudió Derecho acá, búsquenla, se las recomiendo. Creo que está agotada, pero en las bibliotecas suele estar, porque tiene poca salida. Entonces, hablando del lawfare, si
el lawfare es la deshonra, la desacreditación, la infamia en una sociedad como la que vivimos, de medios masivos de comunicación, donde hay más opinólogos que pensantes, donde cualquiera se para frente a un micrófono o frente a una cámara y dice cualquier disparate y lo escuchan millones de personas y lo dan por cierto, porque tanto se repite y se repite y se repite que al gran público, el hombre de a pie, no porque sea torpe, no porque sea tonto, sino porque lo escucha, lo lee, lo comentan y llega un momento que eso, el lawfare está ligado a la fake news, la noticia falsa, se convierte en noticia verdadera. Pero para eso, para que no muera en un rumor o en un chisme, necesito los medios masivos de comunicación, los medios hegemónicos de comunicación. ¿A dónde apunta esos medios hegemónicos como Clarín, La Nación, la prensa? ¿A dónde apuntan? A difamar a los representantes políticos o sociales del campo popular o a sus defensores también, porque entran también. Entonces, acá hay un tema que se relaciona con lo primero que leí, que no, Sabater no estaba hablando del lawfare, Sabater estaba hablando del proceso común desde la mirada de la dogmática penal o de la dogmática jurídica en general, a dos cosas, mejor dicho, muy graves. Por un lado, una sobredimensión punitiva, una sobredimensión penal. Y por otro lado, una infradimensión. Es decir, de repente, el juicio por los dólares anticipados tuvo una sobredimensión penal, pero el juicio de las escuchas telefónicas de Macri y compañía, no solo a los parientes de las víctimas tremendas de Lara San Juan, sino a políticos, estudiantes, religiosos, todo lo que estén en el campo básico de lo popular. Y ahí aparece la antinomia, ¿no? Popular, antipopular, peronismo, antiperonismo. No es casual que siempre estén los mismos actores, los mismos acusadores, los mismos imputados. Si no tengo los medios masivos de comunicación, esa fake news queda reducida a muy pocos. Necesito la otra pata, que es lo que se llama, además de los medios masivos, el forum shopping. Necesito un grupo de jueces que siempre, pensemos en el caso Bonadío, lo podemos nombrar porque se murió, siempre caía, de alguna manera, había una especie de tómbola imantada, digamos, porque siempre caían los juicios contra los opositores en el juzgado de Bonadío. Ahora, fíjense ustedes, cuando hablamos del garantismo, hay un trabajo muy bueno de Valeria Weig-Weiss, que analiza en profundidad esta cuestión, y que hablando del tema Lula, dice: el lawfare no escapa a las dinámicas de sobre- e infracriminalización. Busca la muerte jurídica y política de dirigentes progresistas. Lula es el ejemplo por antonomasia, y acá se lo ha nombrado muchas veces, incluso con los aportes de nuestros compañeros latinoamericanos. Ahora, ¿cuáles fueron los abusos de esas causas del juez Moro que tengo que decir, y esto sí lo quiero decir fuerte? Lo quiero decir con mucha pena, porque en mi facultad de Derecho, de la Universidad Nacional del Litoral, donde hemos traído a Pavarini, donde hemos traído a Nino, donde hemos traído a Barata,
se trajo para inaugurar un periodo lectivo al juez Moro. Una vergüenza no solo para los juristas, es una vergüenza para el pensamiento. Si vivimos en una sociedad del conocimiento, como no se cansan de nombrar en cada discurso de apertura, el juez Moro no puede estar representando nada, porque no piensa. Los hombres que se arrodillan y se doblegan ante el poder no piensan. Sigue diciendo Valeria, se abusó del derecho penal con tipos penales abiertos. Un alumno que hace penal 1 sabe que no puede haber tipos penales abiertos. Y una sentencia que logró inhabilitarlo jurídicamente de participar en política y privarlo de su libertad. Pero también se abusó del derecho procesal penal mediante el forum shopping, la prisión preventiva ilegítima, las escuchas telefónicas ilegales, la valoración arbitraria de las pruebas y la violación de las comunicaciones. Se abusó de la criminología mediática mediante la utilización de medios de comunicación y redes sociales para adjudicarles un delito sin evidencia. En resumen, mediante el lawfare por sobrecriminalización se aplicó el derecho penal, el derecho procesal penal y la criminología en forma desproporcionada respecto de los daños sociales falsamente atribuidos al expresidente. Y para terminar, quiero comentarles una noticia de creo que de ayer o de antes de ayer, en donde se lee que la Cámara de Casación 1, creo, habilitó nuevamente la apertura de la causa del memorándum con Irán. Personalmente, yo siempre estuve en contra del tema del memorándum con Irán. Creo que es discutible, es debatible a nivel político. Yo estuve en contra porque estábamos de alguna manera renunciando a nuestros foros nacionales, a nuestras competencias y jurisdicciones nacionales. Más allá de que Irán nunca aprobó, que el Congreso tuvo lo suyo para decir, más allá de que no se levantó la advertencia de la roja para la búsqueda de la alerta, claro, para la búsqueda de los imputados. Pero quiero decir con esto que podemos debatir políticamente. Yo lo digo, estoy en contra, no me he encontrado con Cristina, he debatido con ella algunas otras cosas, pero lo podría debatir, lo hubiera podido debatir, o lo hubiera podido debatir con Timerman o con sus asesores. Pero no es delito, no es un delito, vamos a suponer que sea un error político no es un delito porque si no, no nos alcanzarían las cárceles, ¿verdad?, para poner a todos los políticos allí. Entonces, ¿por qué hace esto la Cámara de Casación? Puede ser, a pesar de que fui fiscal y siempre sospecho, soy una mujer de moral dudosa, porque siempre sospecho de la moral de los demás. Entonces, acá podríamos discutir esto y a lo mejor la Cámara de Casación abre esta instancia porque es una causa que tenía sobreseimiento, para reafirmar el sobreseimiento, mandándola nuevamente a primera instancia para que sea juzgado nuevamente. O no. De cualquier manera, no es muy prolija, no es muy procedente esa apertura. Habría que ver. Pero, con esto cierro, no es posible que una persona política haya acumulado sobre su cabeza 913 denuncias como acumuló Cristina Kirchner. Y no soy kirchnerista, pero
Soy abogada. No puedo. Gracias. Muy bien, Griselda. Muy bien, Griselda. Sí. Muy bien.